Buenas noches, hermanos. Volvimos otra vez, el Santo de Israel. Hoy traemos un tema nuevo, regiones de cautividad. Primeramente, yo le voy a dar mi punto de vista, ¿verdad? Y yo quiero que usted piense y lo analice. Claro, usted puede pensar lo que quiera, ¿verdad? Pero basado en mi experiencia y en lo que dice la palabra, yo estoy por ahí casi seguro que eso es lo que sucede en este mundo, en el mundo natural y en el mundo espiritual. Fíjese, dice que las leyes que están establecidas aquí en la tierra son idénticas, son copias de las del cielo. Dios primero estableció, Dios primero estableció en el cielo las leyes y su sistema judicial, y luego fue una copia de aquí, de la que hay en el cielo, en la tierra. Y ahorita le voy a explicar rápidamente para que vea por qué lo digo. Me voy a desviar un poquito del tema, pero quiero que lo comprendas. Espero que lo capte como yo lo voy a enseñar. En Job vemos donde un día se reúnen, ¿verdad? En el tribunal y llegan los hijos de Dios y entre ellos llega el acusador. Bueno, el punto es de que ahí se va a llevar un juicio, ¿verdad? Se va a llevar un juicio. Job no estaba presente. El enemigo va y le presenta las pruebas y el juez justo, que es Dios, recibe las pruebas. Y ahí estaba Jesús, el abogado defensor. Ahí se ve establecido cómo hay un sistema judicial, ¿verdad? Un juez, un fiscal y un abogado. Y el acusado, en este caso era Job. Bueno, el punto es de que le dan un permiso. Pero si tú te pones a pensar bien, analizando bien el relato bíblico, dices, bueno, si hay leyes, hay estatutos y está todo organizado y Dios es un Dios de orden, entonces por lógica tiene que haber una prisión y tiene que haber agentes que se dediquen, ¿verdad?, a encarcelar o a meter presos a las personas que cometan delitos. Porque si tienes una corte, tienes un sistema judicial, no vas a hacer las leyes, no vas a juzgar a una persona, no vas a llevar una corte para que la gente no tenga ningún merecido, no tenga ninguna sanción, ¿verdad? Ningún castigo por sus delitos. Entonces, yo pienso, en mi humilde opinión, que el enemigo, como es el fiscal acusador, yo creo que los espíritus malignos son sus policías, sus carceleros, porque según en lo que yo estaba leyendo, ¿verdad? Y dice que hay millones y millones y millones de jaulas bajo de la tierra donde pueden y tienen cautiva el alma de las personas, no las personas, porque esa cárcel no es física, es una cárcel espiritual. Y ahorita le voy a mencionar unos relatos bíblicos, versículos bíblicos para que sepa eh, cómo es como yo lo interpreto, ¿verdad? De dónde lo saqué. Bueno, vamos a comenzar. Dice, ¿algunas veces te has preguntado qué significa cuando la Biblia habla de prisiones espirituales? Menciona el Seol y el Hades. Hoy vamos a hablar de las regiones de cautividad, lugares espirituales donde las almas fueron o son retenidas según la revelación bíblica. Prepárate para una enseñanza profunda y transformadora. Comenzamos. Definición del contexto bíblico. Regiones de cautividad. Explica que no es un lugar físico sino espiritual. Yo lo vuelvo a repetir. Menciona de términos como Seol, Hades, abismo, tártaro, infierno, paraíso. En Efesios 4:8 al 10 dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad. Dice, y lo dice, y repartió dones a los que estaban prisioneros. Bueno, aquí le voy a explicar la diferencia entre varios lugares que menciona la palabra, para dar un panorama claro de la diferencia de lugares mencionados en la Biblia. Y eso se lo quiero decir para que usted vea cómo sí hay muchas prisiones, diferentes prisiones para diferentes tipos de prisioneros, ¿verdad? Según lo que dice la palabra. Primero vamos a ver qué dice el Seol o el Hades, lugar de los muertos.
El segundo es el seno de Abraham, lugar donde reposan los justos. El tercero es el abismo, prisión para los demonios. Lucas 81:31 y Apocalipsis 23. El tártaro menciona en segunda de Pedro 2:4, prisión para ángeles caídos. 5, infierno, lugar de juicio final, donde va a ser arrojado el dragón, la serpiente antigua. ¿Ven? O sea que aquí hay varios prisiones y lugares para poder meter prisioneros a las diferentes, como dijera yo, celebridades de la palabra. La obra de Cristo y las religiones de la cautividad. La obra de Cristo y las regiones de cautividad. Mostrando cómo Cristo obtuvo una victoria sobre esas regiones. Explica cuando Jesús murió, descendió a las partes más profundas de la tierra y ahí fue donde dio libertad a los cautivos, ¿verdad? En otro pasaje de la Biblia vemos a Lázaro y el rico, ahí donde hay un lugar donde ellos se encuentran, ¿verdad? Según los relatos de la palabra, y es un lugar donde están prisioneros las almas. En Juan, en Apocalipsis, viendo el abismo y el lago de fuego, ahí lo menciona Juan. Dice, algunas, algunas de las siguientes pecados son los que te pueden llevar, de acuerdo a la palabra, a llevar que tu alma se cautiva, como el pecado espiritual, la opresión, la ignorancia, el pecado, el sexo, muchas cosas malas que no debes de hacer, ¿verdad? Tus pecados te llevan condenación y obvio que te llevan a una zona de cautividad como regalo. Pero ojo, tenemos a Jesucristo que vino a libertar a los cautivos. Y en Isaías 61 y Lucas 4 nos lo dice. Y lo que yo le quiero decir, ¿verdad? Que lo que le quiero platicar es que he estado yo leyendo, ¿verdad? Bueno, ya tengo tiempo leyendo los versículos de la Biblia y se entera uno de lo que la gente enfrenta día con día. Y, se queda uno sorprendido. Y ahí uno se da cuenta que es verdad lo que dice la palabra, ¿verdad? Porque cuando tú tratas con una persona que está enferma o que está oprimida o que está en diferentes situaciones, lo que te vas a dar cuenta que tiene la mente atada, que tiene ataduras, que tiene la mente atada o que tiene la mente cegada o se quedó en el pasado. Eso te está diciendo que cierta área de su vida está en una zona de cautividad. O cuando están enfermos, o cuando están que tienen demencia o Alzheimer, o también los que tienen, por decir, bipolaridad. Su alma está fragmentada, está rota, está dividida y por una situación que pasó y el alma está cautiva. Una parte del alma está cautiva. Muchos están cautivos ya todos, ¿verdad? Pero unos tienen una parte cautiva. El enemigo nunca se quiere quedar sin nada, siempre quiere su tajada del pastel. Entonces, área que tú descuidas, área que tú pecas, área que la va a agarrar y la va a meter cautiva. Y de ahí te va a estar haciendo de lo que él quiere. Le voy a mencionar 5 versículos rápido para que vea. Dice en Efesios 4, 26 el 27. Dice, ese es muy importante, este versículo, porque ahorita se lo voy a explicar cómo lo entiendo yo. Airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, no le des lugar al chupacabras. ¿Vio? Dice, aquí le explico, el enojo no resuelto, falta de perdón, da lugar a que el chupacabras, es decir, le das autoridad, le das acceso legal para que opere en la vida de una persona y lleve el alma cautiva. Ahorita le voy a explicar qué es lo que pasa aquí. Aquí muchas de las personas, el enemigo los utiliza para venirte a hacer pleito, a venirse a hacerte guerra o atacarte, ¿verdad? Físicamente, verbalmente. Son utilizados por el enemigo, pero tienen un propósito tuyo, un objetivo. Uno es que si la persona que te va a hacer algo, te va a hacer algo, por decir, si fuiste una agresión de algún novio o algún marido, algo en la calle de un asaltante o algo, te va a causar un trauma, te va a golpear o te va a querer hacer cosas así,
y eso te va a causar un susto, una frustración y un susto y un temor. Y por esa puerta que tú abriste, el enemigo entra. Es lo que él busca, un motivo, una circunstancia, provoca un motivo para que tú caigas en la trampa y le abras la puerta. ¿Por qué le abres la puerta? Por el miedo, por la falta de perdón, por el rencor, por el resentimiento, por el odio. Entonces se le agarra el alma, la fragmenta, ya que está fragmentada, rota, y agarra un pedazo. ¿Verdad? Por eso dicen que tienes que perdonar a tu hermano. No le des la entrada al chupacabras. ¿Cómo que le des entrada al chupacabras? Se mete a las 6 de un portal y por ahí se mete. Si no perdonas, hasta el siguiente día, en la noche, ya tiene derecho legal para poderte estar oprimiendo, molestando. Hace lo que le da tu gana. 3:2 Corintios, 2 Corintios, perdón, 2:10 al 11. Porque no ignoremos sus maquinaciones. Aquí te lo explica. Explicación. En el contexto de este pasaje, Pablo está hablando del perdón. No perdonar, no perdonar abre la puerta a las maquinaciones del chanclas, permitiéndole fluir o atormentar al creyente. Ahí es donde le das tu derecho legal. Dice Juan 8:34. De cierto digo que todo aquel que hace pecado es esclavo del pecado. El pecado habitualmente esclaviza. Es un instrumento que el enemigo usa para mantener a las personas espiritualmente cautivas. Es una estrategia que el enemigo usa. ¿Sí? El pecado. Bueno, aquí lo que le quiero decir yo, lo que le quiero platicar es que, fíjese el objetivo del enemigo para que sepa. El objetivo del imperio del enemigo es hacer prisionero para subyugarlos, oprimiéndolos, robándole todo el don de Dios y terminar destruyéndolo. El chupacabras usa la esclavitud y las prisiones para cortarle al hombre las alas del espíritu con las que levantará el vuelo hacia las alturas de Dios. Ven, el enemigo del envidioso, entonces él hace una estrategia, trama algo, cómo fragmentar el alma por medio de un accidente que él provoca, por medio de un susto, por medio de un atentado, por medio de, no sé, alguno de sus secuaces que utiliza. Entonces, él logra hacer fragmentar el alma por situaciones, fíjate cómo le hace, por situaciones que él provoca. Y cuando las provoca y tú caes en la trampa, es una trampa, una estrategia, tú caes redondito, porque no vas a saber cómo reaccionar, ¿verdad? O no, como nunca has leído la palabra, no sabes cómo reaccionar. Entonces, esa situación que está provocada, que te lleva a crear una situación, ya sea un susto, un trauma o una enfermedad, tu alma va a quedar fragmentada, destruida, rota. Entonces el enemigo es lo que quiere, que le abras la puerta para sacar ventaja y lograr hacer lo que él quiere. Ahorita le voy a platicar rápidamente un testimonio para que sepa y vea como una explicación, cómo un alma quedó fragmentada por una situación que le pasó. Ella a los 16 años era la hija más chiquita, el papá la quería mucho y el papá de la noche a la mañana se desvive y ella queda lastimada, destruida y pequeña, abandonada y crece, ¿verdad? Pero cuando crece, ella no puede olvidar esa situación que el enemigo provocó en su papá, que se desviviera, ¿verdad? Ahí vemos cómo el enemigo provoca que el papá se desviva para crear, primero crear una legalidad, ¿verdad? Y crear una, como le digo yo, una maldición generacional de iniquidad por el pecado del papá. ¿Cómo trabaja? Se ven muchos daños que el enemigo logra hacer con el papá y luego, ya que se va con el papá, lo destruye, entonces sigue con la hija. ¿Cómo sigue con la hija? Juega con su mente, juega con su corazón, juega con sus sentimientos, ¿verdad? Y con sus recuerdos, y como está pequeña, queda lastimada el alma, fragmentada, rota, dividida, con un temor y con un miedo, y crece con esas inseguridades, y el alma es agarrada cautiva, un área de su vida, y el enemigo por esa área que la tiene cautiva, la sigue lastimando, la sigue oprimiendo, la sigue enfermando, la sigue torturando, vaya. ¿Sí me entiendes? Entonces crece,
Y ya cuando crece se enfrenta a muchas enfermedades. La operan de la columna, la operan de la pierna, la operan de la otra pierna. Y ella no sabe el motivo por qué está pasando por ese tipo de enfermedades, ¿verdad? Por esos ataques. Hasta que llega un día que se topa conmigo a los 50 años, después de 31 años más, y bastó con que estuviera conmigo 15 minutos hablando, y ahí el espíritu me va redarguyendo a mí, me va hablando y me va guiando, y yo le empiezo a explicar a ella, ¿verdad? Que ella necesitaba perdonar a su papá, y perdonarse a ella y pedir perdón a todos los que la habían herido. Porque, ojo, no conforme con los del papá, también mucha gente se confabuló para estarla atacando y estarla enfermando. Y eso le fue abriendo más puertas al odio, al resentimiento y a los malos recuerdos. Entonces, el enemigo, como ella no sabía perdonar, no sabía que había una estrategia, le abre la puerta por el odio, por el rencor, y el enemigo entra, agarra el pedazo del alma, la fragmenta, y el cuerpo sigue andando, sigue su vida, pero un pedazo del alma está cautiva, del recuerdo, o esa área está cautiva, y por esa área cautiva, el enemigo entraba y salía, y la tenía enferma, y la tenía en hospitales, la tenía en operaciones, y la tenía atormentándola, no conforme con haberse llevado el papá, también se la quiere llevar a ella, destruyéndola puras enfermedades. Dicen que cuando algo sucede así, fíjese para que sepan, dice que el alma está metida en una zona de cautividad, y de eso se trata el video. Una jaula. Dicen que hay unas mazmorras abajo del cielo, perdón, del suelo, o en las alcantarillas, a lo más profundo, 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 allá donde están todas las aguas negras y apestosas, esas aguas llenas de olor feo, podrido. Allá abajo está el Seol. Allá abajo está las prisiones de las mazmorras. Dicen que hay millones de prisiones con jaulas apestosas, heladas, frías. Y ahí tienen el alma metida de la persona. Ya te cuenta, el cuerpo de la persona, el alma, ahí prisionero en ese lugar, custodiado por puros espíritus malignos. ¿Verdad? Y el cuerpo pues está acá, ¿verdad? En otra parte, por decir, está en su casa acostado, está en un hospital, en la cama sufriendo en un hospital, y el alma es la que está siendo atormentada y destruida por el enemigo. Pero Jesús vino a salvar al cautivo, por eso dice, Jesús vino a liberar al cautivo y sanar, ¿verdad? Al oprimido. Y es cuando entra uno, ahí donde entra uno, donde como siervo ministro del Señor, el Señor lo usa a uno para ir a liberar al cautivo, para hablarle del Señor, para hablarle del Evangelio, para enseñarlo a perdonar, para guiarlo, ¿verdad? A que él encuentre la luz. Porque acuérdense que Jesús es luz. Él no es la luz, es Jesús. Jesús es la luz. Y él tiene las llaves del abismo. ¿Me entiendes? Él tiene las llaves. Él llega a una prisión y se abre sola. No necesita llaves, porque él es la llave. Ajá. Entonces, es bien importante que la gente pues sepa perdonar, ¿verdad? Y olvidar, más que nada, ¿verdad? Y contar con algún profeta o algún pastor que esté bien entrenado, que sepa cómo poder guiar a la persona a sacar a veces de la jaula espiritual en la que está, en las regiones de cautividad, ¿verdad? En el Seol, en el infierno, ir hasta allá espiritualmente y ir a sacar al prisionero de ahí, el alma. Porque el cuerpo no está prisionero, el cuerpo está acá en el mundo, pero el alma está en lo espiritual, en esa área donde la gente no conoce. Como ven, esa estrategia está muy fea, muy horrible. Es lo que pasa cuando gente que anda en drogas, ¿verdad? Que tú lo ves y él está en el pasado, gente que se ha divorciado y está en el pasado, él se quedó allá, no puede avanzar, no puede llegar a otro paso porque su alma está cautiva en el pasado, en la herida del pasado, entonces queda lastimado, queda herido, queda en esa situación y nunca puede lograr concretar su cuerpo con el alma y encontrar una armonía, ¿verdad? Y salir de esa situación, excepto que se tope un ministro o un profeta que lo ayude, ¿verdad? Que esté bien entrenado y que tenga autoridad, ¿verdad? Que el Espíritu Santo lo guíe para poder encontrar la raíz de la enfermedad o la raíz de la opresión. Bueno, total, la persona termina aceptando la señora. Yo ya le explico, ¿verdad? Lo que estaba pasando
y ella pide perdón al Señor, pide perdón al papá y pide perdón a ella, a todos, confiesa y pide perdón y luego cuando hay una oración de poder sale algo malo, dijo que salió algo huyendo dentro del cuerpo de ella, sí, pues obvio, el enemigo que te la tenía prisionera salió huyendo del cuerpo de ella, enfermedad, que estaba en la columna ocultado ahí. Gracias a Dios, Dios nos dio la victoria, la señora recobró su paz, su felicidad y se fue bien contenta. Y yo pues feliz, pero ahí descubrí cómo la alma está fragmentada y cómo estaba en cárcel espiritual por muchos años. Habría que necesitaba alguien que le ayudara a salir de esa área, de esa situación, ¿verdad? Pero pues en 31 años nunca se había topado con una persona que supiera. Entonces estaba ahí atrapada el alma, dividida. Y no podía ser feliz, ni podía ser feliz su vida. Y se la pasaba en el hospital. Gracias a Dios eso terminó y ya quedó en el pasado. Bueno, yo le quise hacer este video, ¿verdad? Para que sepa cómo hay prisiones espirituales por no perdonar, por pecados, por sustos, por asaltos, por intentos de desvivir a la persona, por abusos, ¿verdad? No deseados, o sea, por relaciones rotas, destruidas. Si alguien te jugó con tus sentimientos, o sea, se burló de ti, te abandonó, tu alma queda lastimada, fragmentada en un área. Entonces, si intentas hacer tu vida, ya no puedes. ¿Por qué no puedes? Porque el recuerdo, por el dolor, por el sufrimiento, esa área sentimental quedó fragmentada, destruida, dividida, rota y está en otra parte. También brujerías que te hacen la gente mala por hacerte daño, pueden agarrar tu alma y meterla en una zona de cautividad. A veces las meten en frascos, en entierros, en congelamiento, para ellos lograr lo que quieren. Y ahí donde tu alma no puede encontrar la paz, no puede salir adelante, no puedes prosperar, no puedes ser feliz. No, hay gente muy mala, no crean que en este mundo hay de todo. Pero bueno, fíjese, le voy a mencionar una situación para que sepa más antes de terminar el video, cómo opera cómo una situación esta es cuando el alma queda fragmentada, regiones de temor. Cuando el alma de una persona es aterrorizada en el medio de una circunstancia extrema como un accidente, un atentado, esta puerta se abre por miedo, por temor y el alma fragmentada es llevada en cautividad. Eso lo provocó luego el enemigo para crear una forma de lograr que tu alma quede rota y fragmentada y el poder hacer su obra maestra, ¿verdad? De hacerte daño. Es una situación de las que muy común se ven, cómo pasas por un trauma, un accidente, una cosa así, y quedas vivo y tu alma queda fragmentada, lastimada por la impresión, por el susto, por el temor. Y ahí donde entran espíritus al cuerpo, por el miedo, por el temor, ¡fum!, entran los espíritus. Es la puerta que esperan que tú les abras para ellos entrar y tomar posesión, ¿verdad? Y estar abusando de la persona, destruyéndola, oprimiéndola, enfermándola. Bueno, espero que le entienda el video, ¿verdad? Y que le agrade. Estamos pendientes con otro video. El Santo de Israel. Shalom, shalom. Dios lo bendiga. Estamos pendientes. Bendiciones.